Seguimos conversando con Ramón Tejada Holguín, sociólogo, académico e investigador político. Ramón, volviendo al caso de Santiago, uno podría suponer de que, y tú lo mencionabas ahorita, de que desde las cúpulas de los partidos están esperando una conducta disciplinada de sus votantes. Sí. No importa quién yo lleve, finalmente son votos del partido. El que está fuerte en esta localidad es el partido y la gente actúa así. ¿Tú crees que en este proceso electoral, y no son solamente refiriéndome a Santiago, de acuerdo a tu experiencia, a tus observaciones, podría darse un fenómeno distinto en diferentes lugares del país? Es que ya se ha dado. Sí, es una lástima que en la Constitución se juntaran las elecciones. Si había algo que se evidenció desde el año 96, es que efectivamente el liderazgo local estaba teniendo importancia a la hora de decidir el voto. Eso ha ido creciendo, ese fenómeno. Sí, ha ido creciendo. Mira, tú comparas, alguna gente confunde, por ejemplo, alguna gente ve que cuando el último triunfo de Leonel, sacaron cuenta y se sentía muy bien algunos PRDistas diciendo, mira, en tales provincias ganamos, vamos a arrasar en las provincias. Y entonces veían el mapa de provincial de las elecciones congresionales y municipales y decían, mira cómo ha cambiado. Es decir, Leonel ganó, pero nosotros tenemos chance. Y no. La lógica del voto presidencial, que muchas veces tiene que ver con el voto partidario y de la persona, con ambos, no es la misma lógica del voto para síndico, con senador o diputado. Es una lógica distinta. E inclusive tiene mucha más importancia de lo que uno se imagina la persona, el candidato o candidata que se lleva. Y claro, el partido no deja de tener importancia. Es una combinación de ambos aspectos. Tú no podrías decir que el partido puede llevar a cualquiera, pero tampoco podría decir que un determinado líder puede ir. Es decir, por ejemplo, pasó en Constanza. En Constanza había un síndico que era muy bueno en el proceso electoral anterior. Con la fractura del PRD se fue con el PRCC y aún el síndico de Constanza sacó muchos votos, pero lo que hizo fue minimizar la posibilidad del PRD y se cuela a otro partido, ¿no? Entonces también tú lo tuviste en Santiago, tuviste el fenómeno, fue muy interesante. El senador es del PLD, el síndico de Santiago es del PRCC, el de Villa González es del PRD, sí. El de Navarrete es del PLD. Y cuando tú vienes a ver, bueno, pero en la provincia no se votó por el partido y sin embargo ganó el senador del PLD, pero no hubo ese arrastre en todos los otros escenarios. Entonces es ahí donde hay una evidencia, pero también lo tienes en otros espacios, en otras sindicaturas y en otras localidades y en otras provincias. Hay una importancia del candidato o candidata. Y a diferencia de las elecciones presidenciales, el activismo en las presidenciales es del candidato del partido. Aquí tienes tú una tropa de candidatos a diputados, senador, síndico, por ejemplo, el candidato que están activos en la localidad. El candidato a diputado empuja al senador. Empuja al senador. Sí. Un candidato a diputado, un buen candidato, e inclusive también a la inversa. Todo depende de cómo tú funciones. Por ejemplo, vamos a suponer, yo me imagino el gran dilema que tienen muchas de las mujeres feministas que estuvieron trabajando para que no se aprobara el artículo, en esa época era el 30, terminó como 37, pero ahora tienen un gran dilema. Reinaldo Pared votó a favor del artículo 37, pero Minuta Vare Mirabal en la circunscripción 1 votó en contra. ¿Qué tú vas a preferir? ¿El deseo de votar en contra de Reinaldo porque apoyó esto o el deseo de votar a favor de Minú porque aprobó ¿qué va a ocurrir? Es un hecho interesante, pero lo mismo tú tienes en el PRD, tú tienes Milagro Ortiz Bosch, una muy buena senadora. Yo me imagino que las feministas podrían decir, ¿tú te imaginas voto por Minú y voto por Milagro? Pero no pueden. No pueden hacer eso. Tienen que elegir entre uno de los dos. Entonces, la fortaleza del diputado frente a la fortaleza del senador. O la debilidad del senador frente a la fortaleza del diputado. Del diputado. O sea, ¿qué vas a hacer? Y es un problema que tiene el hecho de que en el Senado de la República hay arrastre. Con la sindicatura es más fácil. Tú votas por el síndico y bueno, en las circunscripciones vota por el regidor según en una lista cerrada, que no hay ese nivel de arrastre y esos regidores te van a arrastrar el síndico. Pero el sistema es un poco complejo, que fue lo que lamentablemente se cambió. Lo mejor sería
que hubiera la posibilidad de tú votar por el diputado o diputada y por el senador y senador del mismo partido o de otro partido. De todas maneras, esto te evidencia que real y efectivamente es la persona que tiene su influencia, que no es un voto exclusivamente partidario. Allí donde en los países donde el voto es exclusivamente partidario, se da mucho las listas cerradas, porque no es necesario. Y allí, dicho sea de paso, es donde tú puedes poner controles de que el diputado o senador no te puede renunciar, y si renuncia tiene que dar el cargo al partido porque usted fue una lista cerrada, nadie votó individualmente por usted, pero aquí tú no puedes hacer eso. Aquí se vota individualmente por un diputado a través del voto preferencial, y se vota individualmente por un senador, y se vota individualmente por un síndico. Entonces el puesto no pertenece exclusivamente al partido. Ramón, entonces uno podría equivocarse y pensar que uno está viendo alianza entre partidos, pero realmente es un joint venture Exacto. de candidaturas. Exactamente. Es decir, que yo me alío porque voy a tener tantas candidaturas. Es decir, ayer veía yo la noticia en un diario digital, y en lugar de decir, bueno, Partido Reformista y PLD pactan, lo que dicen, Partido Reformista llevará 568 candidaturas. Exactamente. O sea que, no hay un pacto real. Además, hay sitios donde el Partido Reformista no va a apoyar al PLD. Y hay sitios donde el PLD no va a apoyar al Partido Reformista, por ende. Pero, ¿dónde el PLD le dio a los reformistas algo? Donde los reformistas son más o menos fuertes. Santiago, Higüey, Elías Piña, o donde han ganado tradicionalmente. Sánchez Ramírez. Samaná. En esos lugares, o sea, no hay un acuerdo. ¿Alguien ha visto el pacto de qué es lo que van a hacer? No se ha hecho público, el programa que van a ejecutar, las iniciativas legislativas, cómo se va a hacer el presupuesto participativo de Santiago. Está bromeando, Ramón. Nos vamos a la pausa, Ramón, vamos a dejarlo ahí. Nos vamos a la pausa y seguiremos ya en este bloque final con Ramón Tejada Holguín. Seguimos conversando con Ramón Tejada Holguín, sociólogo académico, investigador político. Ramón, en medio de todo esto, muchas personas pudieran decir, no voy a votar. Hay otros que dicen, bueno, me encantaría poder votar por ninguno. Y otros dicen, no, me gustaría votar porque, por ejemplo, en el caso de la capital, en la circunscripción número 1, bueno, pues está Minú, está Pedro Catrén, está Miriam Cabral. Es decir, hay gente interesante. Es decir, todos los partidos. De todos los partidos, es decir, tampoco podemos echar toda la basura, ¿no? O sea, no vamos a participar. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Mira, ese es un dilema. Yo te decía, uno de los problemas que tiene el sistema electoral dominicano es, bueno, ¿qué yo voy a privilegiar? Porque el problema del arrastre es grueso realmente. Tú puedes tener en una boleta una persona, una candidata o candidato que te resulta muy agradable y que ha hecho muy buena labor, inclusive ha tratado de reducir el clientelismo. Pero hay que estar consciente que cuando está votando por esa persona, está votando también por el que no ha hecho buena labor. Porque ese voto se le va a contabilizar. Así es. Es decir, no me refiero solamente a la relación diputado-senador, sino a los otros diputados. Porque paradójicamente el voto preferencial va a arrastrar a los demás diputados, porque mientras más votos saque el partido, gracias al voto de ese diputado o diputada, más diputados se le van a asignar. ¿No? Entonces, hay un arrastre bastante grande. Ahora, al mismo tiempo tú te dices, eso por un lado, tú dices, caramba, pero entonces estoy eligiéndolo, pero al mismo tiempo tú te dices, bueno, y si no votamos por esa persona, lo peor se va a quedar. Exacto. Así es. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso es un dilema que yo creo que debe resolverlo cada quien. Es un dilema en el que yo no me atrevo a opinar, porque real y efectivamente yo soy de lo que creo que el sistema político dominicano necesita, pero urgentemente, un giro. Pero ¿Lo puede proveer eso la ley de partidos políticos, digamos? No. Si se cambia ahora las elecciones municipales y congresuales, se van a unificar prácticamente. Por tanto, este trayecto, como tú decías, de ese desarrollo de los liderazgos locales, del sistema de alianzas local que se van desarrollando, ¿verdad? Todo eso se va a modificar. Se va a modificar. Es decir, ese trayecto está interrumpido y va a buscar otro rumbo. Sí. ¿En qué, con esos dos cambios, digamos, una ley de política de partidos políticos que ya está planteada, pero con este cambio, ¿qué futuro tenemos? Mira, la ley de partidos políticos, lo primero es que hay cosas que no se pueden decretar. Y si